Buenas tardes, soy Alicia Bosch, pedagoga que se ha especializado en ortografía y ahora en comprensión lectora, que es un aspecto que interesa mucho a las escuelas, porque ¿qué sucede si el alumno no comprende del todo las lecturas? Cuando me pidieron que desarrollara algo en relación con esto, me puse a pensar, ¿pero qué acaso hay manera de eso, de enseñar a pensar, a razonar? Y pues sí hay forma de hacerlo y en la práctica, en el salón de clases, con estrategias muy ágiles que hoy vamos a practicar. La presentación se llama por esto ¿Cómo favorecer la comprensión lectora y la expresión escrita? Va a ser una exposición de 45 minutos y después vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas. Aquí en la misma portada ya tenemos algo. Esto lo tomé de la red. Preguntan aquí, en una escala del 1 al 10, ¿cómo valoraría su capacidad de comprensión lectora? Y quien responde muy bueno. Ya desde textos tan sencillos como estos podemos ver, los textos no necesitan ser complejos para no comprenderlos. Desde aquí ya estamos viendo que no se comprendió del todo lo que se está preguntando porque nos está puntualizando en una escala del 1 al 10. No si considera si su capacidad de comprensión lectora es buena, mala o regular o muy buena. Entonces, bueno. Lo primero que vamos a ver es qué es la comprensión lectora. Y en el texto que les voy a presentar, que no lo voy a leer tal cual, y aquí ya están puestas algunas de las estrategias que son de siempre, que son destacar las ideas principales, que van a estar en negrita, y en eso nos vamos a enfocar. La comprensión lectora es una actitud exclusivamente humana porque solo los humanos tenemos la habilidad de leer y algunos humanos tenemos, más allá del simple hecho de leer, la capacidad de comprender. Comprender una lectura es primero saber armar estas palabras en nuestro cerebro, pero saber qué significan en sí mismas en esencia, pero también dentro de un contexto global, porque hay palabras que tienen pues diferentes significados, diferentes acepciones y dependiendo del contexto debemos ser capaces de saber a qué se refieren. También además de estos significados hay que ser capaces de comprender qué intención tuvo quien escribió ese mensaje y qué quiso transmitir a través de él, porque no es lo mismo un texto que hacemos de reclamo que de solicitud o un texto literario para exaltar la belleza o las virtudes de alguien. Tienen diferentes intenciones, se van a utilizar diferentes palabras y eso también lo debemos tener muy presente para tener realmente una comprensión lectora. Una vez que tenemos esto, debemos ser capaces de identificar las ideas principales y secundarias y ya en un paso más adelante valorar ese texto. Puede ser en función de su calidad gramatical, literaria, si nos pareció un texto interesante, bien escrito, pero también valorarlo en función de lo que nos está transmitiendo, si estamos de acuerdo con él o no. Y es ahí donde ya pasamos a lo que es una actitud crítica, donde vamos a opinar sobre ese texto. Podemos también, en un nivel más alto de comprensión, tener la capacidad de relacionarlo con otras ideas o textos y a través de esta comparación, pues sacar conclusiones. Entonces, todo esto nos lleva a una comprensión lectora y más adelante vamos a ver los diferentes niveles y de qué manera se pueden ir dando en los diferentes grados escolares o las diferentes edades. Aquí tengo un primer acertijo. Recuerden que esto es importante participar, que acá nuestros amigos de Editorial Trías están anotando. Yo no puedo ver el chat, así que no puedo ver quién participó, pero ellos me entregan una relación de quienes participaron y yo les voy a enviar a estas personas material para aplicar en sus salones y que pueden adaptar a sus necesidades. Aquí tenemos en esto de ver estrategias para ver qué tanta comprensión lectora hay o no, esta pregunta. ¿Qué puerta elegirías para sobrevivir? Hay 3 puertas. Como esto es comprensión lectora, les pido que lean lo que dice debajo de cada puerta y que digan qué puerta elegirían para sobrevivir. Vamos a dar unos segundos, lo pueden poner ahí en el chat, pero es importante para todos estos ejercicios de comprensión lectora que no sea una respuesta así nada más. Pues yo creo que la 1, la 2 o la 3.
o la roja, la amarilla o la azul, sino que se diga por qué. Estos ejercicios de comprensión lectora es muy importante la parte de la argumentación. Cuando ya hay una comprensión lectora crítica, es también más fácil que se dé la argumentación, que la argumentación es uno de los niveles más altos de expresión escrita. Recordemos que aquí estamos hablando de estrategias para mejorar la comprensión lectora y también la expresión escrita. Entonces, bueno, he estado dando talleres presenciales sobre esto y algunos me dicen que la puerta 1 y el argumento que dan es porque pues que son algo así como valientes o que saben artes marciales y que podrían enfrentarse al asesino. Otros dicen que se meterían a la habitación en llamas con un extintor, aunque bueno, pues no es seguro que hubiera el extintor, pero bueno, ese es el tipo de argumentos que dan. Y el amarilla, esto yo también lo tomé en internet, pero lo tuve que adaptar. La respuesta pues es la 2. ¿Por qué? Porque si un león, dice ahí, aquí está un león que no ha comido en un mes. El ejercicio de internet nada más decía un león que no ha comido. Yo tuve que investigar para complementarlo y aquí también entra mucho lo que son los conocimientos previos para poder comprender mejor la lectura y tener un mejor resultado de este tipo de ejercicios. Ahí decía que un león que no moriría si no come en 1 o 2 semanas. Entonces yo le dije, para que no haya pierde, le voy a poner que en un mes. Entonces la respuesta es la 2 porque si el león no ha comido en un mes, pues el león está muerto y entonces yo puedo sobrevivir ahí si entro a la habitación con la puerta 2. Aquí muchas veces, como eso también les decía luego en talleres presenciales, y estamos con los premios y apurándonos, hay quien se precipita a contestar o quien quiere contestar algo diferente de lo que alguien ya contestó, dice números de puertas y ya después es cuando yo les pido que argumenten. Esta parte de la argumentación es muy rica para el trabajo en clase porque, y aquí si bien está dado que la respuesta sea la 2, porque pues es donde hay mayores posibilidades de sobrevivir, a veces son muy ricos los argumentos que nos dan los participantes para escoger otras posibles opciones. Entonces es muy importante la parte de la reflexión, la argumentación para poder también obtener diferentes conclusiones. Aquí está otra pregunta. Les pido que lean el texto, respondan a la pregunta argumentando por qué consideran que esa es la respuesta. Vamos a dar unos segundos. A esta respuesta, algunas personas, porque en esto también de ese tipo de ejercicios entran la parte de los valores, impulsividad, algunos temperamentos, y hay quienes dicen que no, que cómo va a ser una medida justa si aparte de que el jefe se sacó la lotería, o sea, qué egoísta o qué tal por despedir a su trabajadora. Pero yo a esta también lo edité porque decía a primera hora un velador y yo lo cambié a femenino porque veladora en femenino también tiene otras connotaciones, otros significados y podría generar un poquito de confusión, que es la idea de estas preguntas capciosas, cuyo propósito es que quienes las leen pues reflexionen y no se precipiten a contestar. Entonces algunos dicen que fue una medida injusta por eso. Y otros dicen pues que es la respuesta, que es que sí fue una medida justa porque si la veladora está soñando, pues quiere decir que está durmiendo y entonces no está cumpliendo con su trabajo. Aunque por ahí también alguien me salió el otro día con que hay muchas personas que soñamos despiertas. Que bueno, también es válido. Y como decía, todo este tipo de argumentaciones, de comentarios, de opiniones que se contrastan a veces o que son diferentes, pueden ayudarnos a eso, a enriquecer la comprensión del texto y también el vocabulario para una mejor expresión escrita.
Ahora vamos a hablar de las situaciones limitantes de la comprensión lectora. En nuestros salones de clase o en nuestras familias a veces tenemos alumnos o hijos que les gusta leer, que comprenden más las lecturas, que disfrutan de la lectura y leen pues varios libros. Ya hay algunos otros que les da más trabajo y que quizás no tienen tanto el hábito. Obviamente es importante el contexto de nuestros alumnos. Si en la familia existe el hábito de leer en papel, hay libros disponibles de temas de su interés, pues es mucho más factible, mucho más probable que tengan el hábito de la lectura. Pero a quien a veces se le dificulta la comprensión lectora, pues no le resulta tan grato y hay que desarrollar estrategias que contribuyan a que esta actividad le resulte más favorable en beneficio pues, de su aprovechamiento en general. Aquí tenemos algunas situaciones limitantes de la comprensión lectora. La primera sería la falta de destreza para decodificar, para entender lo que significan algunas palabras, que esto se traduce en lo que sería un vocabulario reducido. Mientras una persona, un alumno, tiene mayor hábito de leer, de preferencia en papel, porque ahí se quedan más grabadas las peculiares ortográficas de las palabras, y es una lectura más pausada que nos permite, si no comprendemos alguna palabra, pues ir consultar el diccionario y ver las acepciones que tiene esta palabra para ver cuál corresponde y nos da la posibilidad de comprender mejor el texto. Si esto no se da así, pues el vocabulario de la persona va a ser reducido y mientras más reducido sea, pues menos comprensión va a haber. También una limitante es errar en las conclusiones de las inferencias. Las inferencias son lo que nosotros, situaciones que nosotros inferimos, que no están dadas textualmente en la lectura, pero que nosotros interpretamos. A veces cuando se pueden dar malas interpretaciones y también esas palabras y sus relaciones no están bien comprendidas. También son limitantes de la comprensión lectora la falta de concentración y la mala memoria. La falta de concentración, pues hay textos narrativos que donde se va hablando de algo que sucede al principio, diferentes etapas, un meollo del asunto o nudo, y se va dando al final lo que es el desenlace o la conclusión. Entonces, si la persona no se concentra en ir siguiendo estas etapas, pues no va a comprender del todo la historia, el texto. Esta situación de falta de concentración también afecta en textos donde se dan otro tipo de secuencias como los textos informativos que indican procedimientos. Primero, bueno, estos son los ingredientes, primero hay que hacer esto, en estas condiciones, después esto, diferentes etapas hasta obtener un resultado. Si yo no me concentro en la lectura, pues puedo perder algunos pasos, algunas situaciones, algunos detalles y entonces ya no voy a obtener el resultado que va con la intención de ese texto, que es a lo mejor que yo desarrolle con éxito algún experimento o las instrucciones para obtener algún tipo de circunstancia o de procedimiento. Esta falta de concentración, como ya dije, trae como consecuencia la pérdida de detalles que pues, son importantes para obtener el resultado y también impiden que se puedan seguir las secuencias que se requieren tanto en textos narrativos como en textos informativos donde hay ciertos pasos a seguir. Por otro lado, también la falta de conocimientos previos, que es también una reducida cultura general, hace que se limite el marco de los textos que podemos comprender, reduciéndolos a textos muy sencillos, y esto en primaria se tiene que ir incrementando de manera sistemática el vocabulario, los conocimientos de diferentes materias para tener la posibilidad de comprender las lecturas de los grados siguientes. El desconocimiento de la estructura del texto también es una limitante porque
No es lo mismo, si yo tengo una secuencia textual que es un diálogo, el diálogo es el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Entonces, diálogos hay en diferentes portadores de texto, puede ser en un chat de WhatsApp, en una entrevista de radio, de televisión, o que está la entrevista en una revista. Ahora que hay debates, una persona dice algo y la otra contesta. Entonces, si yo comprendo que esa es la estructura del diálogo, sé que para que eso tenga sentido, alguien va a decir algo, la otra persona va a responder y así van a estar en un ida y vuelta de la información hasta cumplir el propósito que esas personas tienen para comunicarse. No es la misma estructura que se da, por ejemplo, en un texto argumentativo, donde se presentan ciertos antecedentes, ciertas hipótesis, y con base en ellas yo tengo que sacar mis propias conclusiones, opinar. Tampoco es lo mismo un texto narrativo, donde se va contando una historia, y el alumno, el niño, debe entender esta parte que muchos se les recalca, de que este tipo de historias, como los cuentos, las novelas, tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, esta comprensión de la estructura de los diferentes tipos de texto es importante para tener una mejor comprensión lectora. Y ya pues lo último es la metacognición, que es la conciencia que tiene el individuo de sus procesos de memoria, atención y pensamiento, y cómo estos van interactuando y se van desarrollando para poder tener una mejor comprensión lectora. Bueno, entonces estas situaciones limitantes son las que hay que identificar y atender para lograr que exista una mejora. De esta manera vamos a ir viendo los diferentes niveles de comprensión lectora y cómo podemos ir del nivel literal, que es el que tienen los niños más pequeños, hasta un nivel crítico. Aquí esta tabla me gusta mucho porque pues, nos maneja los tres niveles. Hay otras clasificaciones, pero esta es la principal. El nivel literal es cuando el alumno es capaz de obtener información del texto escrito, de comprender, interpretar situaciones que están ahí de manera literal, es decir, que están escritas. Las preguntas que se hacen para evaluar este nivel de comprensión lectora literal es quién participa en la historia o en la situación, dónde sucede, con quién, cuándo, cuál es la idea. Entonces es nada más localizar información específica de un texto, que ahí está manifestada. Una vez que el alumno o la persona domina este nivel literal y va enriqueciendo su entorno con mayor vocabulario, mayores conocimientos, diferentes experiencias, puede pasar a un nivel inferencial. En este nivel, el lector infiere o interpreta información del texto, que no necesariamente está expresada literalmente ahí. ¿Cómo se hace esto? Pues construyendo ideas con base en los conocimientos previos que tiene y relacionándolo con otros textos o ideas sobre ese tema a través de pistas o señales que nos va dando. En este nivel inferencial las preguntas son ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Para qué? ¿Cómo era? Donde ahí, cómo era, pues nos vamos a aspectos descriptivos que pueden estar manifiestos algunos, pero otros pueden ser inferidos. ¿Qué significa esa situación? ¿No? ¿De qué se trata? Todo eso es inferencial porque al preguntar yo de qué se trata, pues aunque se puede entrever, inferir, no necesariamente el texto va a decir, esta historia se refiere a la vida de una princesa o de un esto, un lo otro, sino que con base en los datos que se dan ahí de que la historia se desarrolla en un bosque, en un castillo, diferentes aspectos que se mencionan ahí, pues el alumno es capaz de inferir algunas cosas que no están expuestas literalmente en el texto.
Y el nivel más alto de comprensión lectora es el nivel crítico. Aquí es donde el alumno o el niño reflexiona y evalúa la forma como está escrito ese texto, el contenido de ese texto y su contexto. Y es capaz de responder a preguntas como ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Y aquí no es contestar ¿estás de acuerdo? Sino siempre por qué, argumentos de esas opiniones, con lo que el alumno es capaz ya de asumir un rol crítico frente a ese texto que se lee. Aquí lo vamos a ver resumido y expresado de otra manera, pero es lo mismo. En el nivel literal, el lector identifica información que está explícita en el texto y en este nivel es capaz de encontrar palabras clave e ideas específicas que pueden ser las principales, las secundarias. En el nivel inferencial, el lector ya establece relaciones que van más allá de lo que está expuesto en el texto, deduciendo nueva información con base en sus conocimientos y experiencias anteriores. No se puede deducir algo si no se tiene algo, un antecedente de donde generarlo. Y ya en el nivel crítico, el alumno hace un análisis más profundo del texto y emite con fundamento, reitero mucho esto de con fundamento, con argumentos, y ahí es donde muchas veces hay que pensar, hay que razonar. A esto me parece inconveniente, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y ese es un trabajo pues ya más complicado, ¿no? Emite con fundamento apreciaciones sobre lo que está expuesto en el texto y también es capaz de responder emocionalmente a lo leído. Hay textos que nos producen tristeza, alegría, enojo, textos que nos motivan, y cuando nosotros los comprendemos en profundidad, pues somos capaces de reaccionar también emocionalmente a su contenido. Si no, si leemos así de corrido, literalmente, sin comprender realmente, pues no vamos a poder reaccionar porque ni siquiera estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Que leer así de manera mecánica no es comprender. Ahora vamos a hablar concreto, ya hablamos de las limitantes de la comprensión lectora, de los diferentes niveles que podemos tener, que aquí me han preguntado algunas maestras. ¿En qué grados están, a qué nivel corresponde cada grado? Esto es variable porque digamos que en teoría o en la mayoría de los casos los alumnos de primero y segundo de primaria están en un nivel literal. Los de tercero y cuarto ya deberían estar encaminados a un nivel inferencial y en quinto y sexto ya deberían estar en un nivel crítico. Pero esto no es una regla así tajante porque hay niños muy pequeños que tienen un razonamiento verbal que ya está dado y que además, ¿no?, se enriquece porque en su entorno hay mucho manejo de vocabulario, de lecturas, de situaciones que los hacen tener más elementos para comprender. Entonces hay niños pequeños que están en un nivel inferencial o crítico y otros niños más grandes que se quedan en el nivel literal o inferencial porque tienen estas situaciones de limitación de la comprensión lectora o porque simplemente pues no han sido debidamente estimulados para una lectura comprensiva, interesante, que se vaya enriqueciendo. Entonces esto pues en teoría es más o menos así, pero no en todos los casos. Reitero, hay niños pequeños que alcanzan un nivel inferencial o crítico y niños ya de los últimos grados que a veces se quedan en el nivel literal. Ahora, voy a hablar concretamente de las estrategias para favorecer la comprensión lectora. Como esta plática es de 45 minutos, no puedo profundizar en el desarrollo de algunas cuestiones, pero a quienes me escriban a mi correo que les voy a poner al final, les voy a enviar
un texto sobre la presentación más completa para que esté claro los diferentes aspectos que voy a mencionar en este momento. Una primera estrategia es destinar espacios para el trabajo con diferentes tipos de texto, donde se practique la identificación de las 5 secuencias textuales básicas, que son el diálogo, que ya lo mencionamos, que el diálogo se puede dar en chats de WhatsApp o de diferentes redes, en entrevistas, en compraventas, en donde dos personas están hablando. Uno emite un mensaje, el otro le contesta y así hasta que logran el objetivo de su comunicación. La siguiente secuencia textual es la descripción, que puede estar presente en diferentes tipos de texto, como puede ser un cuento, una novela, donde nos van a describir a lo mejor con gran detalle el lugar donde se desarrolla la historia, que aquí volvemos a lo que decía hace rato, de que si no hay una suficiente concentración o atención, algunos detalles se van a perder y entonces la comprensión no va a ser óptima y cuando nos hagan preguntas donde tengan que ver esos detalles, pues no vamos a ser capaces de responderlas. Así como en textos literarios encontramos descripciones, también las encontramos en manuales de algún aparato donde nos describen sus medidas, el tipo de corriente que utilizan, diferentes cuestiones. En fin, hay muchos textos descriptivos. O también, por ejemplo, los folletos de viaje donde nos dicen este lugar, hay este clima, estas son las cosas interesantes para visitar. Todo eso va describiendo algo que alguien quiere que nosotros entendamos cómo es. La tercera secuencia textual es la narración, que está presente en novelas, cuentos, donde nos van narrando diferentes sucesos, pero también en textos históricos, donde se hace referencia a situaciones de este tipo. En fin, también narración cabe en eso que les decía de cuando en un manual de procedimientos a las instrucciones para hacer algo. La exposición es la secuencia textual en la cual los libros de texto, por ejemplo, está expuesto cómo es el sistema digestivo, el circulatorio, eh, cómo es un estado del país, cuestiones de ese tipo donde se expone un tema de interés, un tema científico o de interés general, o lo que estoy haciendo yo ahorita, exponiendo aspectos que es importante considerar para la comprensión lectora. Y la última secuencia textual, que es la más difícil de escribir, es la argumentación, porque aquí ya implica lo que decíamos hace rato. Una vez que yo ya comprendí uno o más textos, tengo que ser capaz de, dando buenos fundamentos, argumentos, exponer cuál es mi opinión o mi postura ante un tema en específico. Ahora los exámenes de ingreso a la universidad y para algunos trabajos piden que así en una hoja en blanco se desarrolle un texto argumentativo sobre algún tema, y ahí es donde vemos cómo la caligrafía, la redacción, la ortografía, pues también se van a poner de manifiesto, y si yo no las he eh, practicado, pues puedo tener ahí inconvenientes. Y estos textos argumentativos que se pide desarrollar, pues son también tomados en cuenta para la calificación o la aceptación de esa persona al ingreso a esa universidad o a ese trabajo. Otro aspecto importante es, y de esto a quien me escriba le voy a enviar una explicación más detallada y un ejercicio, hay que enseñar a nuestros alumnos a distinguir entre lo que son hechos y lo que son opiniones. Si estamos comentando un texto a lo mejor histórico, ahí nos van a hablar de algo que sucedió en tal fecha, en tal ciudad, con tales o cuales personajes históricos, y esos son hechos. Pero quizás en alguna parte se hable de opiniones sobre esas personas, y entonces esos ya son opiniones específicas de la persona que escribió el texto, que no necesariamente son verdad para nosotros. Entonces
hay que saber desentrañar de un texto lo que corresponde a los hechos y, y lo que son las opiniones para no caer en malas interpretaciones. Un siguiente aspecto importante para favorecer la comprensión lectora es realizar ejercicios de razonamiento verbal que contribuyan a la generación de inferencias, que es necesario esto en el nivel inferencial de comprensión lectora, y también a la emisión de opiniones, que esto es ya lo que se requiere en el nivel de comprensión argumentativa. Otra cosa que podemos hacer es, que esto también se lo sugerí para lo que es la caligrafía y la redacción, aplicar cuestionarios, y esto estoy asesorando a algunas escuelas para que lo desarrollen para el ciclo escolar que viene, aplicar cuestionarios diagnósticos de comprensión lectora para saber en qué nivel están nuestros alumnos y cómo les podemos ir ayudando y llevando al nivel de comprensión lectora inferencial y crítico. Entonces, si aplicamos un cuestionario diagnóstico con una prueba bien estructurada, donde no se hagan preguntas así al azar o las que se me ocurrieron, sino analizando los diferentes aspectos que tengo yo que evaluar, que son el vocabulario, la capacidad de hacer inferencias, la atención a los detalles, el seguimiento de secuencias, la habilidad para emitir opiniones o relacionar el texto leído con otros textos y poner también de manifiesto mis conocimientos previos. Entonces, estos cuestionarios nos van a permitir ver en qué nivel están nuestros alumnos y cómo les podemos ayudar para alcanzar mejores niveles de comprensión lectora. Entonces se hace un cuestionario diagnóstico, uno a mitad del ciclo y otro al final. Esto nos da información para de manera tangible saber si nuestros alumnos avanzaron o no. Entonces, estos cuestionarios deben tener las diferentes competencias lectoras. Reitero, vocabulario, capacidad de distinguir ideas principales y secundarias, identificar las palabras clave, identificar o darse cuenta y tener muy presentes los detalles, las secuencias, hacer inferencias, valorar el texto y la intertextualidad, que es la relación con otros textos similares. Teniendo estos tres cuestionarios a lo largo del ciclo, pues se pueden medir los avances con datos fidedignos y dar seguimiento a cada alumno para que realmente haya una mejora continua en la comprensión lectora, que a su vez se va a traducir en una mejora de la expresión escrita, porque mientras mejor comprendo lo que leo, más capaz voy a ser de emitir opiniones, de escribirlas y de elaborar mis propios textos. Ahora, además de estos cuestionarios diagnóstico, intermedio y final, puedo llevar a lo largo del ciclo un registro del desempeño de las competencias lectoras por alumno. Esto tengo ya una rúbrica elaborada y llevando este registro, pues se le puede dar al alumno la retroalimentación necesaria para que vaya mejorando en forma continua en sus resultados. A los que me escriban a mi correo les puedo mandar también esta rúbrica. Aunque lo ideal es que, si les interesa, puedo ir a su escuela a realizar un taller para que esto se vea en vivo y ahí se revisen o se evalúen este tipo de herramientas y ustedes puedan adaptarlas a sus propias realidades y necesidades. Ahora, al principio decía yo que en esto del razonamiento verbal y evaluar la capacidad de argumentación, de inferencia, no siempre tenemos respuestas literales como correctas. Y aquí pongo unos ejemplos, ¿no? Y bueno, son 10 preguntas que tenemos en este examen, por llamarlo de alguna manera, o es cuestionario. Y ustedes díganme si reprobarían al alumno por estas respuestas. En la primera, donde se pregunta, ¿cómo te llamas? El alumno responde, yo no me llamo, me llaman por mi nombre. Aquí una pregunta más precisa sería, si lo que quiero es saber que el alumno me diga cuál es su nombre, pues preguntar eso, no cómo te llamas, sino cuál es tu nombre.
A veces también al formular las preguntas no somos del todo precisos y podemos obtener respuestas un tanto sesgadas. Aquí también, ¿dónde fue firmada la Declaración de Independencia? Que se supone que la pregunta se refiere a en qué lugar, pero si el alumno nos contesta al final de la página, pues también es válido, ¿no? Porque ahí se firman los documentos. O esta otra. ¿El río Mulegé corre en qué estado? El río Mulegé es un río que está en Baja California y como es un río así delgadito, pues corre nada más por ese estado. Ahí para construir esa pregunta, tuve que buscar si había un río en México que solo corriera por algún estado y este es el único, porque otros ríos pasan por 2 o 3 estados y entonces ya no quedaría la pregunta. Que aquí la idea es que case con lo que contestó el alumno, que es estado líquido. Si yo preguntara el río Mulegé corre en qué estados, pues ya no quedaría para que el alumno contestara sí, pues sí corre en estado líquido, no en estado gaseoso ni sólido. Pues es una respuesta que pudiera ser válida. Y así están las otras, son de ese tipo. Si quieren también se las puedo mandar para que pues, la revisen una por una. Ahora vamos de lleno a entrar a lo que son los ejercicios para esto de estimular el razonamiento verbal. Si yo quiero que un alumno comprenda mejor una lectura, tengo que, además de proporcionarle espacios, como ya dijimos, momentos donde realice una lectura reflexiva, con calma, también estar estimulando todo el tiempo su razonamiento verbal. Este ejercicio se llama Encuentra nuevos usos y aplicaciones. Van a ver qué sencillo es y cómo podemos nosotros irlo modificando nada más, cambiando las ilustraciones. Este archivo yo se los puedo mandar en Word para que ustedes lo tengan y cambiando las figuras pueden estar realizando este tipo de ejercicio, que estos ejercicios funcionan si se hacen de manera repetida, no si lo hago un día y a los 3 meses otro. Son ejercicios muy sencillos que yo puedo realizar para ir encaminando a mis alumnos. Si los puedo realizar un día sí, un día no, o 3 veces por semana, pues sería ideal. Llevan un ratito y el beneficio que dan pues es considerable. Se llama este ejercicio Encuentra nuevos usos y aplicaciones. Y como ven, ahí hay 4 objetos y el chiste es que en cada línea el alumno escriba sobre usos diferentes para los que fueron creados esos objetos que están ahí. Tenemos ahí una goma de borrar que pues en el nuevo uso no se va a poner para borrar la escritura de lápiz porque pues ese es el uso, ese no es nuevo, ese es el que tiene para el que fue creado ese objeto, pero podemos, una goma de ese tipo nos puede servir para calmar los nervios, como frotándola, así, frotándola. También una goma nos sirve para escribir sobre vidrios, hagan la prueba y verán cómo queda un rastro grisáceo, para probar la resistencia del papel. Esto lo hacen en el Instituto Nacional del Consumidor, bueno, en la Procuraduría ahora del Consumidor. Yo trabajé en el instituto y ahí se hacía eso para los estudios de calidad de los cuadernos, que estos estudios se publicaban antes del regreso a clases para que los padres de familia tuvieran pues elementos sobre la calidad de los artículos para escoger los que fueran más convenientes. Y una de estas pruebas era estar frotando el papel con una goma y a ver cuántas veces resistía que se frotara antes de romperse. También para contar las páginas de un libro o contar billetes con una goma se hace así y entonces no hay que estarle haciendo así para que no se vaya a ir algún billete o una página pegado. También pues qué alumnos o cuando no nos ha tocado que un alumno utilice una goma así como y la lance como proyectil para llamar la atención de alguien, de un compañero. No digo que los maestros lo hagan porque no, los maestros no hacen eso. También pues, podría servirnos para corregir el desnivel de una mesa, así como a veces doblamos un papel o un cartoncito, pues también podría servirnos para eso. Aquí les voy a dar unos segundos
para que piensen ustedes. Y les digo que a veces me da bronca esto de las cuestiones virtuales porque pues no puedo interactuar con ustedes, pero pues escriban y aquí me van a dar el reporte. ¿Qué otros nuevos usos consideran para un clavo? Que aquí es importante poner las imágenes porque si ponemos palabras, si en la del clavo pusiéramos nada más la palabra clavo, pues podríamos referirnos a este clavo metálico que sirve para sostener un cuadro, si lo clavamos en la pared, el clavo, pero si nada más ponemos la palabra, pues podría ser la especia y podrían salir ahí otros usos para un objeto diferente. Entonces aquí se pone la imagen y ahí no hay duda que eso es un clavo. Allá tenemos un limón y acá un vaso. Está tanto la referencia con palabra como con imagen para que no haya duda. Entonces escriban por favor qué otros usos podría tener un clavo. Otros si quieren poner usos del limón y otros del vaso. Cuando hacemos esto con los niños, que aquí está así como fichas de 4, ¿no? Que un día se puede hacer para uno, otro día para otro, o también se pueden hacer fichas individuales por objeto, para que ellos pues no sepan qué otros objetos hay. O con los niños más grandes, en una sesión se pueden hacer con los 4 objetos y es muy enriquecedor ver lo que escriben los alumnos, cosas que jamás se nos hubieran imaginado, y ahí los estamos motivando a pensar en ese momento en algo muy concreto, no en, a ver, piensa qué harías si tu compañero, si viste que tu compañero sacó de la lonchera de otro compañero una manzana y la mordió. Si bien se puede pensar sobre eso, pues son cosas ya más complejas que para que se logre un razonamiento, una eh, inercia en este razonamiento verbal, pues hay que ir con esas cosas tan sencillas que no por ser sencillas, ustedes no sé si ya lo intentaron, pero hay que ponerse a pensar, a imaginar y a razonar y a pensar en situaciones anteriores donde a lo mejor yo he utilizado un clavo para rascarme la espalda o lo he utilizado en el transporte público para si alguna persona me quiere hacer ahí algún toqueteo, pues le pico con el clavo, qué sé yo, pueden venir a nuestra mente diferentes situaciones o imaginarlas, aunque yo no haya estado expuesta a esas situaciones, simplemente al tener muy claro que un clavo es un objeto de metal, que es punzante, porque ahí tiene su puntita, que tiene la cabeza para sostenerse. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar algunas cosas que han contestado, ¿no? Por ejemplo, el clavo. Un clavo puede servir como un perchero, que es un uso diferente al de, porque si me dicen ponerlo en la pared, clavarlo en la pared para colgar un cuadro, pues ese es su uso normal. O también cuando dicen para unir diferentes partes de madera para formar un mueble, pues ese es el uso que ya de por sí el clavo tiene. Pero usarlo como perchero, pues es un uso que va más allá de lo normal. Lo que está aquí ya, bueno, rascarse la espalda. También puede servir para perforar latas o hacer perforaciones en algo en donde yo necesito hacer un orificio para a lo mejor poner un cordón o algo. Como desarmador también me puede servir. En el caso del limón, aquí los que salieron, preparar dulce con la corteza. Lo que se hacía antes, usar el jugo como fijapelo, como alfiletero también me podría servir para quitar manchas, qué sé yo. El vaso tampoco aquí se va a sirva para beber agua o algún líquido, pues porque ese es su uso normal. Se puede usar como campanilla, haciéndolo sonar con un tenedor. Lo podemos usar para escarbar, agarrándolo así, utilizándolo como si fuera una pala. También para emitir sonidos melodiosos. Eso es más común que se haga con copas de diferente tamaño, pero pues, con vasos también sirve. Llenamos los vasos con diferente cantidad de agua y les pegamos con algo, con un tenedor o con un cuchillo, y se van a sonar diferente de acuerdo a la cantidad de agua que tengan. Como rodillo también podemos utilizar un vaso
tiene la forma para aplastar la masa, para atrapar insectos, como cenicero, en fin. Entonces, esta es la idea de este ejercicio. Y le digo, son N posibilidades que se pueden hacer porque yo este formato simplemente le cambio las figuras y voy generando que mis alumnos o mis hijos pues piensen, que trabaje su cerebro. Y a la hora que comparamos las respuestas, pues ahí se da la interacción también para acrecentar el vocabulario de todos, pero también para escuchar y motivar a los alumnos para la emisión de argumentos. Porque si alguien dice hay un uso que no nos queda muy claro, a ver, explícalo. Y entonces todo esto va generando razonamiento y expresión verbal. Un siguiente ejercicio lo llamé palabras incompatibles. Este es un ejercicio para el vocabulario. Aquí se presentan en cada renglón 5 palabras de las cuales una no es compatible en su significado. Estas son palabras un poquito difíciles porque son para maestros, que los maestros que yo atiendo son maestros que llevan mis libros, que han usado el libro de 100 prácticas de ortografía para todos, o sea que su vocabulario es amplio. Pero pues este formato de una manera reducida lo hago para los alumnos. Nos sirve también o lo podemos adaptar con vocabulario del grado escolar al que correspondan nuestros alumnos. Aquí en el número 1 vamos a revisar las palabras. Tenemos punitivo, represivo, púdico, coercitivo y tiránico. Todas estas palabras, punitivo, represivo, coercitivo, tiránico, son palabras que me hablan de alguien que está con el pie sobre otro, ¿no? Que está reprimiendo, que está coartando. La palabra incompatible es púdico porque pues púdico tiene que ver con el pudor, no tiene nada que ver con algo que es represivo, que es tiránico. El siguiente tenemos las palabras alisar, forjar, concebir, plasmar y realizar. Estas palabras forjar, concebir, plasmar, realizar son palabras que nos remiten a hacer algo, que algo que se está construyendo. Y la palabra alisar quiere decir poner liso algo, una superficie que no tiene que ver con las otras palabras. Entonces de eso se trata este ejercicio. A ver, si quieren ahí poner en los comentarios qué palabra es la del tercer renglón. La palabra incompatible. Tenemos proveer, surtir, llegar, aportar y abastecer. Piensen un ratito, escríbanlo ahí en los comentarios que van a tomar nota aquí los colaboradores de trillas de quienes están participando. Bien, en este caso, proveer, surtir, aportar y abastecer son todas palabras relacionadas con que vamos a proporcionar algo. Ahí la palabra incompatible es llegar. Y bueno, ahí están las respuestas de las otras, pero pues la idea es esta, reflexionar sobre las diferentes palabras y seleccionar las palabras incompatibles. Yo les puedo enviar este formato, este o el adaptado para los niños, en Word para que ustedes, imagínense si les decía, si hacen ejercicios de razonamiento verbal un día sí, un día no, o por lo menos 3 veces por semana, pues a lo largo del año van a tener que hacer varias fichas y ya con el formato pues es relativamente fácil, pues nada más escribir un grupo de palabras y poner una palabra incompatible, que también en esto la construcción de este tipo de herramientas didácticas implica sentarse a pensar, razonar, ver qué palabras, qué vocabulario manejo más o menos en mi grado e ir armando diferentes fichas para que esto se vaya dando. Un siguiente ejercicio es el de las palabras comodín. A veces cuando pedimos a nuestros alumnos que redacten algo sobre cómo les fue en las vacaciones o algún tipo de tema donde los estamos incitando a escribir, a veces vemos que se utilizan muchas palabras comodín y que, pues fuimos a Acapulco, primero
hicimos esto y después, y después, y después, y después. Y esa palabra de después se convierte en una palabra comodín para indicar pues, una secuencia. Pero para que nuestro texto sea más rico, no sea tan monótono, podemos utilizar otras palabras como al llegar esto, más tarde tal cosa, a la hora de la comida sucedió esto, al final nos fuimos a la cama a tal hora, qué sé yo, ir redactando con diferentes palabras y no con palabras comodín. Entonces este ejercicio es un poco con esa idea. El ejemplo está dando utilizando como palabra comodín la palabra hacer y ya los ejercicios de abajo donde se va a practicar con la palabra comodín cosa. La primera, si decimos por ejemplo, es preferible hacer un nuevo documento, esa palabra hacer la podemos sustituir por una palabra que sea más enfocada a lo que estamos hablando. Y entonces queda mejor decir es preferible redactar un documento. Así como en la siguiente, la cocinera tiene que preparar el almuerzo en lugar de escribir, de hacer el almuerzo. Y en la última de los ejemplos, con ese dinero pienso construir un edificio, que es mucho más preciso que decir o escribir. Con ese dinero pienso hacer un edificio. Aquí también en la ficha se pueden estar cambiando las oraciones con diferentes palabras comodín para ir motivando esto del razonamiento verbal. En la 4. Mi tío se jactaba de cosas inverosímiles. Pues ahí podría ser aventuras, hechos, aventuras inverosímiles, hechos inverosímiles, experiencias inverosímiles, muchas palabras. Aquí también entramos en esta parte de que no hay respuestas así específicas o únicas, sino que puede haber diferentes. Aquí, por ejemplo, en el 4 le puse hazañas o aventuras, ¿no? En la que sigue, se me acaba de ocurrir una idea muy original. En algunas puede haber opción de más palabras, en otras, pues, por el caso de las 5, idea es la mejor palabra que encontré. El siguiente ejercicio de razonamiento verbal es un ejercicio que en exámenes de ingreso a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, en pruebas psicométricas cuando ya estamos o están nuestros alumnos en el momento de encontrar trabajo, vienen y pues no nos enseñan a nosotros a hacer esto y si se practica es mucho más fácil encontrar las respuestas. Respuestas que para ser encontradas tenemos que pensar y son las analogías. En las analogías la manera de contestar es primero vamos a entender, a tratar de comprender, a pensar en la relación que tiene el par base. Aquí en el número 1 dice, círculo es esfera como cuadrado A. Entonces, primero pienso en la relación de círculo con esfera. Una esfera está formada de círculos o la superficie que se requiere para formar un círculo, pues una esfera son círculos. Si los pusiéramos así como por partes o por secciones. Así como para formar un cubo, ¿qué necesito? Pues cuadrados. Pues ahí la palabra que me está faltando es círculo y cuadrado son figuras geométricas. Y esfera y cubo son cuerpos geométricos, ya en 3 dimensiones. Entonces, primero encuentro la relación del par base y luego tengo que inferir o deducir la palabra que hace que se dé esa misma relación en ese mismo orden. En la que sigue, yunque es a oído como pupila A. El yunque es una parte del oído, así como la pupila es una parte del ojo. Por eso en la 2 la respuesta es ojo. La 3, prolijo es a cuidadoso como aguzado es a. Aquí en los talleres presenciales algunas personas me dicen eso, ay, pero es que yo no sé qué es prolijo. Y aquí volvemos a la parte de vocabulario, que si mi vocabulario es reducido, voy a comprender menos cosas. Prolijo es un trabajo prolijo, es un trabajo limpio, ordenado, bien hecho.
Entonces, si prolijo es a cuidadoso, allí estamos viendo prolijo, cuidadoso. Hay una relación de sinonimia. Aguzado es estar aguzado de la inteligencia. Una persona que se le dice aguzada es que es inteligente. Entonces, tengo que buscar sinónimos de aguzado para que sea la misma relación de sinonimia que hay entre prolijo y cuidadoso. Y entonces, aguzado es a listo, ducho o capaz. Estas son las analogías. Aquí en los talleres presenciales de más tiempo nos da oportunidad de trabajar con más ejercicios, pero bueno, aquí se los presento por las limitaciones de tiempo como una muestra de lo que se puede hacer. Las analogías se pueden poner desde primer grado, obviamente son con conceptos sencillos de acuerdo al grado, pero si esto se practica en cada grado de primaria, pues imagínense lo que va a generar cuando estos alumnos terminen su primaria. Ahora, lo que ya se trabaja en los libros de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario, que son motivo de este webinario. Mucho de esto ya lo tenemos en los libros y ahorita lo vamos a destacar. Si nosotros trabajamos con los libros cotidianamente, porque si se tienen los libros en la escuela, pero como les digo, cada mes se hace una página, pues así no van a tenerse los efectos esperados o mejores. Con el trabajo constante con los libros de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario, se logra en la escuela, en la comunidad escolar, porque no nada más se acrecenta, se enriquece el vocabulario de los alumnos, también de los maestros, de la comunidad en general. Entonces, ¿qué se provoca con ese trabajo cotidiano de ese material? Una cultura ortográfica. En ese material hay ejercicios de vocabulario, porque de hecho el libro se llama así, ¿no? Caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario. Una de las principales limitantes de la comprensión lectora es la falta de vocabulario. Entonces ya en los libros ya lo tenemos trabajado con definiciones que los alumnos tienen que poner con sus palabras, con ejercicios donde se identifican los sinónimos y los antónimos, y todo esto pues enriquece el vocabulario y hace que tengamos una mejor comprensión lectora. En los libros de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario también hay producción de textos con base en un texto antecedente que se pone, que serían como los conocimientos previos que van a enriquecer mucho a quien no los tiene. Entonces, con base en esa información que se presenta ahí, se pide a los alumnos que hagan la producción de algún texto, que puede ser opinión sobre lo leído o alguna otra cuestión que se pida. Los libros también tienen ejercicios de analogías de primero a sexto. También hay muchos ejercicios de vocabulario donde con las imágenes se apoya para profundizar en el significado de las palabras. También en esos libros se piden, con base en algunos textos que se dan breves, analizar, clasificar, resumir o presentar esa información en un diferente portador de texto. Entonces todo esto ya se maneja en los libros. Pero reitero, para que todo esto que tienen los libros funcione y se obtengan buenos resultados a corto, mediano y largo plazo, esto debe hacerse con regularidad. Lo que yo recomiendo es la aplicación 3 veces por semana de la caligrafía y que exista una revisión y retroalimentación frecuente en los ejercicios de vocabulario, porque si esto no se revisa y no se trabaja en el grupo con retroalimentando y viendo lo que contestaron o lo que redactaron los compañeros, pues eso se va quedando ahí a medias. También nos sirve para mejorar la expresión escrita, la elaboración de los dictados mensuales para que nuestros textos pues tengan una buena ortografía. En los libros ahí también se manifiesta, bueno, se pide la elaboración bimestral de un texto específico que se hace en la primera parte del bimestre, se revisa y se entrega corregido en la segunda mitad del bimestre. Entonces con esto se va teniendo una producción de textos, pero
realmente donde hay una retroalimentación, porque algunos a veces pedimos textos y si no lo revisamos el alumno no sabe ni si fue escrito con buena ortografía o qué le falló, ni tampoco pues vamos a escuchar argumentos, conclusiones, opiniones, porque ese trabajo pues se va quedando a medias. Aquí voy a presentar algunas páginas de los libros para que se vea que pues esto que digo es así como se da. Por ejemplo, en este libro que es de primero, toda la parte de los libros de el reverso de las planas de caligrafía es para trabajo con vocabulario. Aquí vemos que primero se pide al alumno que con sus palabras escriba la definición de las palabras largo, corto, grueso, delgado. Una vez que ya hay un primer acercamiento a esas palabras, que el alumno ya lo puede saber, pero el trabajo de expresarlo con sus propias palabras es un paso más allá. Una vez que ya el alumno obtuvo todas las definiciones y las escribió ahí con sus palabras, ya nos queda claro que para el ejercicio que está abajo no va a haber problema para contestar porque ahí nos está quedando claro a qué nos estamos refiriendo. Después, en el ejercicio de abajo, el alumno ya debe tener un conocimiento que lo logró arriba con la definición, un acercamiento a las palabras. Pero acá, viendo esas imágenes y escribiendo ahí lo que observa, se va a relacionar la palabra con la imagen, que es un grado más alto de comprensión. Y para responder las preguntas de abajo, se tiene que pensar. Entonces, todo el tiempo en el libro se está razonando. Por ejemplo, aquí es completar las oraciones, ¿no? Entonces, el primer lápiz es, el segundo es. Entonces, aquí el primer lápiz es largo, el segundo es corto, según los estamos viendo ahí. En la de abajo hay que pensarle. Y por eso puse las imágenes ahí de los intestinos para que se vea que el delgado pues hasta da vueltas de todo lo largo que es y el otro es más gordito y es más corto. Entonces abajo hay que responder a unas preguntas para las que tengo que pensar y está el espacio, ¿no? El intestino delgado es más largo que el intestino grueso y así necesito completar, ¿no? Luego viene cambiada la pregunta, el intestino tal es más corto que el intestino cual. Entonces ahí yo lo estoy viendo, pero tengo que pensar para contestar. El intestino delgado es más largo que el intestino grueso. Sí, así es. El intestino grueso es más corto que el intestino delgado. Como vemos, esto ya lo tenemos para trabajar en los libros. Aquí este es otro ejercicio de vocabulario. Aquí con un texto dado para el cual ya arriba se investigó el significado de palabras como envidia, ira, empatía y solidaridad, que no son tan comunes. Ese es un libro de tercer grado. Yo ya busqué el significado de esas 4 palabras, que como vienen en el texto que está abajo, si yo no las sé, necesito comprenderlas de manera particular para comprender en general la lectura. Y ahí es un ejercicio diferente porque se presenta una breve historia, que eso que me da conocimientos previos, antecedentes, para que yo con mis palabras escriba ahí lo que opino de lo que sucedió en ese texto, que es una cuestión ahí donde se manejan valores. Entonces, y vemos aquí, por ejemplo, intestino delgado y grueso del área de ciencias naturales. Acá tiene que ver con los valores y se va variando los diferentes contenidos. Aquí en esta hoja de tercero tenemos analogías que están presentadas como venían los ejercicios que vimos hace rato. Aquí, por ejemplo, siempre hay un ejemplo, un primer ejercicio resuelto para que el alumno no tenga pierde. Aquí dice, luciérnaga es a insecto como lagartija es a, reptil es la respuesta. Desde el libro de primero hay analogías, obvio más sencillas, pero todo esto ya se trabajaba o se trabaja en los libros. Aquí esto también es de vocabulario. Habíamos comentado que las palabras tienen diferentes acepciones. Aquí vemos, este ejercicio es para que yo escriba la
definición con mis palabras que corresponda al contexto del que se habla. Por ejemplo, ahí vamos a hacer el del clavo, ¿no? Clavo, dentro del contexto de la gastronomía, es una especie o condimento, ¿no? Entonces yo escojo esa definición si voy a hacer un texto gastronómico. Y así vemos en ese ejercicio cómo está manejado lo del vocabulario de otra manera. Aquí esta es otra forma de presentar las analogías. Ese libro es de segundo. De ahí se da el par base, una palabra, y el alumno tiene que, o el invitado a participar tiene que escoger la otra. Y ahí nos viene la instrucción. Esta hoja es de segundo. Nos viene la explicación diciendo que hay que encontrar la relación entre el par base y deducir cuáles de las opciones que se presentan. Ahí, por ejemplo, en el otro ejercicio era decir la palabra. Aquí me están presentando 4 opciones de palabra para que yo escoja una. Entonces, primero hago lo mismo que hicimos hace rato, identifico la relación del par base. Ahí, por ejemplo, pupila es a ojo. Pupila es a ojo. La pupila es una parte del ojo. Así como uña es a dedo, porque la uña es una parte del dedo. Y me vienen algunas que igual me pueden confundir, como a cuerpo, a cabeza o a queratina. Pero si lo que me están diciendo es que es parte de, o eso es lo que me hace inferir la primera relación, pues no voy a contestar queratina, ¿verdad? Aunque la uña sea de queratina, pues no se está viendo eso. Sino la parte específica donde está la uña, pues que es en un dedo, porque también el dedo forma parte del cuerpo, pero no tan cercana así como el dedo de la uña o la pupila del ojo, porque bueno, finalmente la pupila también pues es una parte del cuerpo humano. Entonces vemos diferentes formas en que se han trabajado las analogías. En la parte del vocabulario también, los ejercicios donde tenemos que encontrar sinónimos y antónimos son muy buenos para eso de incrementar el vocabulario. Si no sé qué significa la palabra, la busco en el diccionario y entonces ya con ese conocimiento soy capaz de encontrar los sinónimos o antónimos que se me solicitan. Esa hoja de evaluación mensual la puse por lo del portafolio de evidencias, que es, bueno, la evaluación en ese caso son formas diferentes de poner los sinónimos y antónimos. En lo primero dice eso, lee las palabras de la izquierda, luego de las palabras de la derecha, subraya la que tenga significado contrario. Entonces ahí debo tener muy preciso ese conocimiento para poder encontrar la respuesta correcta y todo esto que va generando enriquecimiento del vocabulario. Aquí es otro ejercicio, lo mismo, donde se busca el significado y se escribe con sus palabras, no copiando literalmente o copiando el significado de cualquier acepción, sino la que corresponde a ese contexto específico que se está trabajando, que es la biodiversidad. También para ejercicios de vocabulario en los libros se trabaja con la posibilidad de dibujar, que ahí es donde plasmamos características y detalles del objeto que se nos pide ahí para su mejor identificación. Esa es otra forma de enriquecer el vocabulario que sirve, está interesante para temas como estos de geografía, ¿no? Donde tenemos que tener claro cuál es un cañón, una cordillera, una colina, una cuenca, una montaña y un volcán. Si yo hago este tipo de ejercicios y después me preguntan algo sobre el tema, pues voy a tener mayores posibilidades de contestar convenientemente. También en los libros se manejan cuestiones como esta de definir lo que es un cuadro sinóptico, un diagrama, un mapa conceptual y un mapa mental, que estos me sirven para concentrar la información, obtener ideas principales, secundarias e identificar también el desarrollo del documento. Ahora, bueno, todo esto que vimos antes son para repasar, reiterar que todo esto ya se trabaja en los libros y se puede enriquecer con ejercicios como los que presenté, que les voy a enviar a quienes me escriban a mi correo para que
los puedan adaptar a sus necesidades, porque esos son cuestionarios que hice para maestros, no para alumnos. Ahora, hay quien me dice que debo hablar de otras tecnologías, como puede ser el chat GPT o cuestiones de ese tipo, y de qué manera nos pueden servir para esto de mejorar la expresión escrita. En cuanto a esto, yo les quiero decir que, con un ejemplo que voy a poner aquí, que aunque el chat GPT y otras herramientas de ese tipo tienen la posibilidad de presentar información que puede resultar útil para una investigación o para algún tipo de trabajo, es importante también no confiarse de él al 100%, así como tampoco debemos confiarnos del corrector de los dispositivos, del teclado, porque el corrector no es más que un almacén de palabras que no tiene siempre la capacidad de distinguir en qué contexto estamos nosotros escribiendo. Igual escribimos una palabra y nos la da por válida porque la tiene en la memoria, pero no es válida para ese contexto, y este tipo de herramientas no siempre distinguen lo que es el contexto adecuado en el cual se está presentando la palabra. Aquí, por ejemplo, les traigo esto que saqué de mi grupo de ortografía de Facebook, que si no han entrado, pues les sugiero que entren, porque esto enriquece mucho la visión general sobre el lenguaje, contribuye a que haya una mejor ortografía y a que se haga una más cuidadosa lectura para una mejor comprensión. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pregunta muy simple al parecer. En la siguiente oración anunciado, ¿cuál es el sujeto? Dice aquí, a Francisco lo ofendes si lo llamas Paco. Hay quienes de manera impulsiva se van con la finta, el sujeto es Francisco o es Paco, porque en muchas oraciones pues, los sujetos son personas. Pero si yo digo esto, me pongo a pensar tantito, a razonar, cierren tantito los ojos, y si digo, a Francisco lo ofendes si lo llamas Paco, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que va a llamar? ¿Quién es el que va a ofender? Pues tú, es un sujeto tácito. Yo lo puedo poner aquí. Tácito es que lo tengo que inferir. Otra vez volvemos a la lectura inferencial. Si yo lo completo, queda mucho más claro. Si tú a Francisco lo llamas Paco, lo ofendes. O si tú llamas Paco a Francisco, lo ofendes. Allí ya queda muy claro que el sujeto es tú. Esa pregunta se hizo, les digo, en el grupo de ortografía y vean. Aquí empezaron a contestar algunas personas y aquí un tal Crisóstomo Cervantes contestó en este y pone abajo fuente ChatGPT, quiere decir que la respuesta la dio el ChatGPT, no él. Entonces ahí nos pone en la respuesta, en este enunciado a Francisco funciona como sujeto, y pues eso no tiene nada que ver. Aquí a la derecha vemos una respuesta de Martínez Carmen, que es una súper lingüista, donde dice lo que les decía hace rato, tú, el sujeto es tú, tu sujeto tácito de los verbos ofendes y llamas. Esos verbos están directamente relacionados con tú. Entonces, ahí el sujeto es tú. Y ella, que sí sabe, nos hace aquí todo un desglose de lo que es el objeto indirecto, el objeto directo, diferentes cuestiones de esa sola oración. Y aquí el chat GPT, para empezar, dijo que el sujeto, que a Francisco funcionaba como sujeto, y eso no es cierto. Luego abajo dice, y si lo llamas Paco, actúa como preposición condicional. Y nada de lo que puso es claro, o por lo menos tan claro como lo que pone Martínez Carmen ahí a la derecha. Entonces, no hay que confiarse de estas tecnologías. Sí se pueden aprovechar para ciertas cosas, pero en aspectos muy finos del lenguaje, este tipo de herramientas no nos resultan, no son infalibles. Hay que leer y profundizar por nuestra cuenta para tener respuestas claras y no dejarnos llevar nada más por eso. Bueno, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren empezar a hacerlas, aquí
les estoy presentando ahorita en lo que piensan las preguntas y respuestas. Bueno, les estoy dando las gracias por estar presentes aquí, pero también está ahí mi correo para que me escriban a quienes les interese que les envíe el material editable para que puedan trabajar estos ejercicios con sus alumnos. Ahí está también mi dirección de Instagram, donde publico, y la de Facebook, Taller de Ortografía del Idioma Español, donde publico lunes, miércoles y viernes pizarras ortográficas que les pueden servir para mejorar su ortografía, una mejora continua de su ortografía. Son contenidos breves, muy puntuales sobre lo que realmente es importante saber. Ahí está también la dirección de mi página web, donde pueden hojear algunos de los libros, los que no los conocen, para que vean eh, cuál es su estructura. Y están ahí las portadas de los 10 libros de los cuales soy autora, aquí en Editorial Trillas, que son los 6 libros de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario, uno para cada grado de primero a sexto, taller de ortografía para primero, segundo y tercer grado, que aquí fundamentalmente se trabaja lo que es ortografía y vocabulario. Ya la caligrafía, aunque sí al final hay algunas páginas para que los alumnos de secundaria no descuiden el buen trazo de su letra, pero ya no utilizando las muestras tradicionales que llevaron en la primaria, sino algunas muestras que les permitan pues generar su propio estilo de escritura, pero que sea de una manera legible. También les digo que por favor vayan haciendo sus preguntas, que ahorita que me las pasen voy a empezar a responder. Está el otro libro, que este libro lo hice especial para ustedes los maestros. Cuando yo iba a dar los talleres presenciales de ortografía específicamente, donde hablábamos de las reglas invariables que no deben olvidar y de diferentes cuestiones ortográficas en las que hay que poner atención, los maestros me decían que si podía hacer un libro para ellos, porque para que se sintieran más seguros en la aplicación de los libros de primaria y de secundaria, porque ni el 30% de lo que se les había dado en el taller sobre ortografía y redacción lo habían visto durante su carrera. Pues es un hecho, no sé por qué, que ya desde hace varias décadas se ha descuidado lo que es la caligrafía y la ortografía en la escuela primaria. Y bueno, los maestros no son los culpables porque pues tampoco a ellos se les enseña o se les está practicando eso, como que esto por considerarse como básico, pues no sé si las autoridades educativas dan por hecho que ya todos debemos tener una letra legible y una buena ortografía, y pues no, esto es algo que se practica, y por eso los libros de primaria pues han tenido éxito o son utilizados por escuelas primarias, porque ahí ya los maestros no tienen que estar viendo qué inventan o qué hacen para que haya esto, una cultura ortográfica sólida, sino ahí ya en cada grado están dosificados los contenidos, se trabaja, como vimos, ortografía, caligrafía, desarrollo del vocabulario y redacción. Y pues este libro de 100 prácticas de ortografía para todos, que al principio se iba a llamar de ortografía para maestros, pero yo no estuve de acuerdo porque no es nada más para maestros, es para un alumno que va a hacer su examen para entrar a la preparatoria, y trabajando de esta manera se genera eso de si no vio el tema, a lo mejor de una, ustedes saben que en los exámenes para ingreso a la preparatoria son de opción múltiple, entonces a lo mejor no vio el tema, pero como aquí ya trabajó con el vocabulario, no vio el tema en su escuela, pero trabajó con vocabulario acá, de muchas preguntas se pueden inferir las respuestas. Entonces es un libro que no nada más sirve para los maestros o los papás. Durante la pandemia, pues varios chicos estuvieron trabajando con el libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario. Y sus padres me decían que ellos querían repasar, practicar algunas de las cosas que vieron cuando estudiaron, pero que en ese momento pues no le resultaban tan claras. Entonces, este libro también sirve para papás, para quien esté buscando trabajo y sea importante para su desempeño profesional escribir con corrección. Trabajar con un libro como este, que aparte está así dosificado y a lo que vamos. 100 prácticas. Se presentan los contenidos en acordeones, como aquí que están esta que es
la guía de homófonos, muy como acordeones puntuales de lo que hay que realmente saber. Y después se presentan, para cada contenido teórico presentado así de manera ágil en un acordeón, va a haber un ejercicio para practicar esos conocimientos. Así son 100, las últimas 20 prácticas no son de ortografía, son de redacción y con esto el libro pues cumple su propósito de mejorar la expresión escrita. Entonces este libro también está disponible para ustedes maestros si lo quieren. También a mi correo electrónico que está ahí, aliciabosch@yahoo.com.mx. Me pueden escribir para alguna duda que tengan en relación con la ortografía o con estas cuestiones de cómo favorecer la comprensión lectora. Voy a estar en este tema, me metí apenas a principios de este año. Estoy procesando más información y voy a hacer más ejercicios de este tipo, que como ven son cosas que fácilmente se pueden, no vamos a usar palabras comodín, estrategias, recursos didácticos que se pueden utilizar sin mayor complicación en el salón de clases. Pregunto entonces si tenemos algunas... Sí, maestra, ya tenemos algunas que nos llegaron aquí al correo. Sí. La primera es de María Sánchez. Ella pregunta, ¿cómo puede dosificar el contenido de los libros a lo largo del año escolar para cubrir el programa de manera efectiva? Ajá, muy buena pregunta. Los libros están dosificados de manera mensual, ahora que las cuestiones se manejan trimestralmente. No sabemos si para el próximo ciclo sea bimestral. A mí me parece lo más ágil manejarlos así por mes y los libros se pueden contestar, trabajar a lo largo del año terminándolos si hacemos 3 ejercicios por semana. Lo que hacemos en la escuela en la que surgieron estos libros es que se trabaja en clase 3 veces por semana los ejercicios de caligrafía, de preferencia en las primeras horas, y los ejercicios de vocabulario se trabajan como tarea de esa misma manera 3 veces por semana y se revisan en clase de manera ágil. No quiere decir que nos vamos a estar 1 hora en el ejercicio, pero sí es importante retroalimentar para que los alumnos estén conscientes de si como lo hicieron fue correcto o si hay que hacerles alguna observación. Gracias María Sánchez por tu pregunta. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Laura López. ¿Qué estrategias de sus libros puedo implementar para ayudarlos a superar la falta de claridad, la mala organización de ideas y la poca variedad de recursos en sus escritos? Esta es también una buena pregunta. Si los libros se trabajan con constancia, aquí el detalle es que si los libros se hacen de vez en cuando, no se genera esta predisposición, esta tendencia al razonamiento verbal. Haciendo los ejercicios del libro, que ya aquí les demostré con las imágenes, que todo esto de ejercicios para el vocabulario, para el razonamiento verbal con analogías, todo esto ya lo traen los libros. Pero los libros se tienen que trabajar y se pueden complementar con estos otros ejercicios que estoy proponiendo para que ellos tengan eso. Primero es el razonamiento verbal para generar ideas, pero necesitan tener un vocabulario rico para precisamente tener elementos para expresarse de una manera rica, variada, saliendo de las palabras comodín, que por eso hacer ejercicios de ese tipo, de cambiar la palabra comodín, hace que pensemos, bueno, a ver, ¿qué otra palabra puedo poner para que se entienda mejor esto que quiero decir? Entonces, pues es nada más trabajarlos. Los libros están dados ahí con las palabras, es nada más que los niños se pongan a hacerlos y retroalimentarlos. Y se pueden complementar ahora con estos ejercicios de razonamiento verbal que estoy proponiendo y que voy a crear más. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Carla Ramírez. ¿Qué estrategias de los libros de sexto grado puedo utilizar para preparar a mis alumnos para escribir ensayos y trabajos de investigación de manera autónoma y con confianza? El detalle es que en los libros de texto no se trabaja, es muy poco lo que se trabaja en cuanto a vocabulario, en cuanto a razonamiento verbal. Se trabajan cuestiones de literatura, de ese tipo, pero esto no nos da herramientas, o bueno, sí, las lecturas, obvio, sí nos dan
elementos, porque el leer pues, textos con sentido va a enriquecer nuestro vocabulario. El leer con atención y reflexivamente, leer reflexivamente, porque si leemos así de manera impulsiva, sin comprender, sin esforzarnos por comprender y si nadie nos retroalimenta de si lo que estamos interpretando es o no correcto, pues esta lectura no es generadora de herramientas para que después nosotros podamos producir nuestros textos. Por eso, como decía hace rato también, ya desde hace tiempo, ya no son tan puntuales los contenidos, los temas de trabajo de vocabulario y de razonamiento verbal. Por eso se han sugerido libros como estos de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario para hacer un trabajo complementario. Pero también con las herramientas que estoy dando ahorita, los ejercicios, es que es una idea de cómo podemos hacer fichas muy sencillas para motivar el razonamiento verbal, pues se complementa y es eso, poner a los alumnos a pensar, de manera periódica y se les crea ya esta tendencia para eso, para razonar y ser capaces de emitir sus propios argumentos, hacer sus propias investigaciones. Para hacer una investigación, que era la respuesta concreta, ¿qué necesito yo hacer? Tener por lo menos 3 fuentes, 3 textos que tengo que leer, de los cuales tengo que seleccionar las palabras clave, las ideas principales y secundarias. Si no conozco palabras, desconozco el significado de palabras que vienen ahí, lo tengo que buscar en el diccionario y entonces todo esto me va construyendo elementos, ¿Y qué Maestra hago? Voz, Sí, perdón, llegamos a la última pregunta de la sesión. La pregunta, perdón, es de Perla González. sí. Le hago la lectura y le cedo la palabra para finalizar, por favor. Ok, la pregunta es, ¿en qué medida la introducción de la letra cursiva en el aprendizaje de la lectura beneficia la fluidez lectora y la comprensión lectora? Sí, beneficia la comprensión lectora porque la lectura es como está ligada, así también están ligadas las ideas y la letra cursiva también hace que pueda haber una toma de apuntes más rápida, más ágil. Entonces todo esto genera agilidad y también pues me va a dar eso, la mayor fluidez. Pero es importante estar enriqueciendo el vocabulario, presentar diferentes tipos de texto, hacer la selección de palabras clave, ideas principales, todas estas cuestiones que estuvimos diciendo de forma periódica para que se pueda lograr eso, una mejor comprensión lectora y una más rica expresión escrita. Pues por mi parte ha sido todo. A quienes me escriban al correo les voy a enviar material y pues estoy por ahí a su disposición para cualquier otra duda que tengan. Muchas gracias. Buenas tardes.